Este es el estado del bloque. Lo tenemos limpio, todo preparadito. Por aquí tenemos las bancadas que las quitamos, todas las tapillas nuevas y estamos controlando las bielas en el cigüeñal. Así que, dentro vídeo. Muy bien, bienvenido al canal. Estamos con el cigüeñal del 2000 HDI. Hemos montado ya algunas de las bielas porque lo que estamos haciendo es controlando que ninguna biela se vaya a atascar, que las tolerancias estén bien. Esto es lo que se llama controlar las bielas. Tenemos nuestro cigüeñal impoluto, todas sus tapillas, las bielas son nuevas las 4, todo perfecto, todo nuevo. Bien, ¿y qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que tener muy presente el sentido de las bielas. Tienen una marca aquí que se la hemos hecho nosotros porque nos dice en el manual que la muesca, esta que está aquí, va hacia la parte delantera. Con lo cual, esto tiene que ir así. Y la tapilla, no nos olvidemos que estos son bielas partidas, con lo cual debemos hacerlas siempre coincidir como tiene que ir. Y montamos aquí nuestras bielas, las he montado todas a falta de esta de aquí, que es la que vamos a poner ahora. Montamos y montamos con nuestros tornillos, que los tornillos son nuevos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a apretar sin darle los grados, simplemente vamos a dar el par de aprietes. Esto será más que suficiente para ver si hay algún problema en el deslizamiento de las bielas con el cigüeñal. ¿Por qué no vamos a dar los grados? Porque los grados en este motor, en este en específico, son ya para lo que es el estiramiento del tornillo. Vemos que gire, todo esto obviamente con nuestro pre-loop. Esto no lo podemos montar seco, no tienes pre-loop, pues no hay problema, con aceitito de motor. De un lado y del otro, damos nuestro par de apriete y vemos que gire sin ningún problema, que ni se tranque ni se vaya y dé dos vueltas. Ahora bien, tenemos esta primera, la hemos lubricado con el lubricante en gel, con el de Lucas. La siguiente la hemos hecho con el de Redline, que es un poco más fluido, y tenemos bastante diferencia. Con lo cual, cuando hagas esto, o todas con aceite o todas con el mismo pre-loop, para que luego no te lleves falsas sensaciones del desplazamiento de las levas, de las bielas, perdón. Vale, sin ningún problema. Perfecto. Ya tendríamos controladas las bielas. Luego hay que desmontarlas, todo organizado. Porque luego lo que vamos a hacer, quédate en el vídeo y te lo muestro. Ok, al desmontarla tenemos los tornillos flojos, apretamos los tornillos así, vamos a hacer esto con los dos tornillos para poder coger la tapa y vamos a tirar hacia afuera verificando de que esto, si ocurre, seamos conscientes de ello. Es decir, si la tapilla se queda aquí, seamos conscientes de que se está quedando ahí para cogerla, que no se nos vaya al suelo. Entonces tenemos, aquí está la tapilla de este lado. Y la de este lado nos la traemos aquí. ¿Ves cómo hace este gel? Este pre-loop, por eso es que me gusta tanto este pre-loop. Mira. Bien, el manual dice que esta parte de aquí, la muesca que tiene la tapilla, tiene que ir hacia la parte frontal del motor. No habla de cilindro 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Recordemos que el cilindro 1 de este es el del lado de la caja de cambio. Es decir, este sería el cilindro número 1. Entonces, esa muesca hacia abajo. Tenemos marcada nuestra biela para no equivocarnos, aquí con una raya azul. Y lo que hemos hecho es que también le he puesto un puntito azul para saber que esta es la parte que va hacia abajo. Volvemos a poner esto en orden para que no se ensucie, no se vaya a salir la tapilla y desmontamos todas las bielas del cigüeñal. Ok, vamos a instalar los rociadores o surtidores de aceite o los chinguitos o como los quieras llamar,
que es muy importante, que el tornillo tiene que llevar trabarrosca. Entonces esto lleva su posición tal que ahí, y ahora el tornillo que le hemos puesto trabarrosca va por aquí. Y entonces yo, que soy un friki de la herramienta, me he comprado esta varilla súper larga. Hay quien se gasta el dinero en camisetas, en zapatillas, yo en herramientas. Y más de uno que está viendo este vídeo, estoy seguro de que también. Bueno, esto es ponerlo en su sitio, no hay pérdida porque el mismo tornillo nos lo termina de llevar. Es decir, este desplazamiento, no hay por qué preocuparse. Tornillo y par de apriete. Y hacemos lo mismo con todo. Esto es así. Esta parte es la que va dentro del bloque. Vamos a ponerlo así. Por aquí entra aceite, por aquí. Entra aceite por este orificio y sale por este agujero hacia la falda del pistón. Como el pistón va así, pues esto lo que va a hacer es mandar aceite a presión aquí. Y el último, pero no menos importante, ok, hemos dicho que todo esto está impoluto, entonces ahí está. Mira, este no está del todo limpio. Es muy importante antes de poner las tapillas aquí que esto esté completamente limpio. Ahora instalamos nuestras tapillas. Importante ver que lleva una muesca aquí que nos determina la posición y luego que tiene orificios de lubricación. ¿Qué nos falta? Las medialunas, que es lo que nos va a permitir dar el juego axial en este sentido. Otra de las razones por las que me gusta usar este preloop, que es tan pegostoso, es porque con este preloop esto no se me va a despegar. Bien, las ranuras siempre hacia el lado de cigüeñal, porque por esta ranura va a fluir el aceite. Entonces esto aquí. Y la que es hermana de esa, pues 3/4 de lo mismo. Aquí. Bien, teniendo esto en su sitio, vamos ahora a aplicar lo poco que me queda del preloop aquí. Bueno, mientras vamos regando esto, aprovecho para darle las gracias una vez más a todos los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, recuerda que solo son 2 clics, tienes acceso a un montón de cosas, y a todos los suscriptores, pues muchísimas gracias como siempre. Bueno, ahora nos traemos el cigüeñal. Bien, importante, antes de nada lubricamos. Bien, es importante verificar que las medias lunas o las axiales no se hayan desplazado, no se hayan movido. Y todo esto, pues como siempre, tranquilito, relajado. Tenemos montado el cigüeñal. ¿Sí?
Seguimos adelante. Ok, esta bancada, que es la que lleva los axiales, la vamos a montar de primero. Entonces, con la parte frontal del motor a la derecha, nosotros tenemos que tener el número que aparece aquí, leyéndolo nosotros. Y ahora ponemos, esto tiene que entrar derechito, así que mucha paciencia porque las axiales se caen, si entra torcido se tranca, es un coñazo. Bien, las roscas de todos los tornillos, ¿verdad? Todas estas roscas han sido repasadas con unos machos y se ha limpiado. Tenemos la rosca de los tornillos siempre engrasada con lo que os comenté y lo mismo que la cabeza del tornillo, es decir, donde aplica aquí. Ponemos un tornillo, nos aseguramos de que enrosque y lo vamos a llevar a su sitio. No lo vamos a apretar, solo es llevarlo a su sitio. Flojo y flojo. ¿Por qué? Porque la manera de nosotros ver que esto no se tranque es irlo girando a medida que vamos montando cada una de las bancadas. Bien, recordemos que para comprobar las tolerancias de esto, al igual que en el vídeo del Corsa, se usa Plastigate. Esto está comprobado porque lo hemos medido. Se midió en la rectificadora, o sea que no hay ningún problema. Si te llega de la rectificadora y no has estado viendo cómo lo midieron, no has comprobado las tolerancias, Plastigate una por una y vas comparando y vas apuntando todo. Entonces tenemos las bielas controladas que lo hicimos antes en el cigüeñal y ahora vamos montando bancada por bancada y vemos que no se tranque. Vamos con la 3, ya tenemos aplicado nuestro prelup, está prelubricado aquí. El número hacia nosotros teniendo la parte frontal del motor a nuestra derecha. Derechito. Cinco. Bueno, la última bancada es bastante particular. La última o la 1, la primera, según cómo se mire. Porque por estas ranuras de aquí hay que poner esta maravilla de goma. Hay que encajarla aquí en la guía esta, que pase por aquí y esto instalarlo así. No vienen en el kit de juntas nuevo, o mejor dicho, no vinieron. Entonces esto, por experiencia y por otros colegas me han dicho que le ponga pasta de juntas aquí, o sea, Nural, silicona aquí y que le eche también el bloque para que haga el lubricante, porque si no, ¿qué va a pasar? Que esto, cuando coja presión con la pared del bloque, se trilla, se va hacia arriba y se pica, se parte. Y cuando se parte por ese espacio, se cuela el aceite, que el retenedor, en este caso sería así, se cuela el aceite hacia allá, que el retenedor no es capaz de aguantar. ¿Ya que va aquí? El embrague. Así que vamos a ello. Ok, aquí tenemos nuestro formador de junta, que como saben, siempre lo tengo es que haga una tirita.
Entonces quitamos este lado y vamos a poner aquí un poquito y vamos a hacer lo mismo aquí. Una tirita, apenita, porque lo que se quiere es que cuando esto se escache salga por aquí y ese exceso lubrique la bajada de la bancada. Hacemos lo mismo por aquí. Quitamos esto, ponemos aquí y nos venimos por aquí. Bien, y ahora ponemos esto tal que así, de manera que cuando se escache ¿ves? Que salga por los bordes. Y aquí arriba ponemos otro poquitico. Lo terminamos de regar con el mismo pico. Así. Ponemos este. Y ahora damos un toque por aquí arriba. Lo regamos aquí. La verdad que mira que hay maneras de hacer un buen sello. Pero no. Aquí, que no le habíamos dado aquí. Cuidado con las manos y los dedos. Preluba aquí. Y vámonos al bloque. El fabricante dice que hay que aplicar un cordoncito aquí así. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora Fran va a hacer una guarrada porque yo necesito que el cordón que hemos puesto resbale. Luego vamos a limpiar el exceso porque ya conoce lo que pienso yo del formador de junta. Vamos a ello. Bueno, todo va a salir bien. ¿Ves? Vamos deslizando. Bien. Ahora aquí hay que ver por qué esto lleva unas señoras guías. Vamos a ayudarnos con los tornillos. Vale, los dos enroscan. Entonces esto tiene que ir ahí. Perfecto. Me voy a llevar los tornillos para ponerle la respectiva grasita arriba. Bueno, si soy sincero, pensé que esto iba a ser un completo desastre. Bien. Y no hizo reguero por aquí ni por allá. Bien, ¿no? Por aquí sí sale un poquito. Esta parte no me preocupa, luego se puede limpiar. Bueno, vamos a dar ahora los pares de apriete a las bancadas para irlos girando. Y dejamos esta parte acabada. Y ahora 82 grados. Bueno, bien, ¿no? Ya dimos los grados, perfecto. El manual, como siempre os digo, aquí está el manual completo del motor, cómo van las tapillas, cómo va esto, cómo va lo otro, todo
con sus pares de apriete. Si lo quieres, pues hazte miembro del canal y me lo pides a través del grupo de Discord. Importante, cuando te hagas miembro del canal y necesitas un manual, entras en el grupo de Discord y me dices, oye, soy miembro del canal, me registré bajo el nombre de fulano de tal, para yo saber quién eres. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de Discord hay varios canales de difusión donde todos los miembros están en un canal aparte para poder saber quién es miembro del canal o no por las prioridades que tienen los miembros del canal a la hora de contestar o el envío de información técnica. ¿Que no quieres entrar en Discord? No hay problema, te haces miembro del canal y me mandas un correo a canalfranciscojsuarez@gmail.com. Fran, soy miembro del canal, me llamo fulano, necesito tal cosa y vemos qué podemos hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me voy para mi casa, que son las 10 de la noche y ya estoy cansadito. Hasta mañana.